Buenas tardes, profesor. En el día de hoy, mi grupo y yo tenemos el gusto de presentarles nuestro examen sobre la Sagrada Escritura, presentado por mi compañera Génesis Apolayo, Ana Cecilia Babilonia y mi persona Elianis Burke. Introducción. Tenemos que tener presente que en la Sagrada Escritura existen una infinidad de temas. Es claro que en esta primera parte de la clase nos vamos a dedicar a estudiar algunos temas generales de la Sagrada Escritura, que estos son básicos para adentrarnos en el estudio de temáticas concretas utilizando diversos métodos de exegesis. En la segunda parte de este estudio trabajaremos algunos temas bíblicos concretos que son de interés particular. Los nombres de la Biblia. Para hablar del conjunto de los libros sagrados del cristianismo, hoy se utiliza la palabra bíblica, pero en tiempos anteriores se utilizaba la palabra Sagrada Escritura o simplemente Escritura, que ésta se puede utilizar también en plural como escrituras. Estos nombres no son neutrales y estos suponen una cierta idea de qué cosa es la Biblia. El uso del adjetivo sagrado o santa implica una dimensión religiosa. Por otra parte, el uso de un término singular para referirse a muchos libros refiere una concepción unitaria de ellos. Vale la pena preguntarse a qué se refiere la Biblia a sí misma. La Biblia tiene poca autoconciencia, es decir, que ésta nos habla sin presentarse. No dice de sí misma que es la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en el primer libro del Génesis, que este no tiene un título que diga que es el libro sagrado, ni nada por el estilo. Este simplemente inicia con el relato de la creación del cielo y de la tierra. Voy a hablarles sobre el marco histórico en el periodo patriarcal que inicia en el año 19 y 15 a.C. Todo esto se origina cuando Abraham fue llamado por Dios y el mismo Dios le pide de que se despoje de todo lo que tenía de su tierra. Todo esto se origina porque en la tierra que residía Abraham se puede decir que las personas eran paganas o no cumplían con los requerimientos que Dios deseaba con su pueblo. Entonces Dios observó de que Abraham era un hombre que sí merecía estar en un lugar. Entonces, por ende, recibe este llamado y Abraham procede a irse. Dios le prometió a Abraham de que iba a ser un hombre exitoso en el sentido de que iba a tener hijos. También cabe recalcar de que Abraham era un hombre de avanzada edad, de la misma forma que su esposa, que por ende ellos no iban a ver como en qué momento vamos a tener hijos. Y en efecto, se cumple lo que Dios dice y ellos llegan a tener hijos. Abraham fallece y engendra un hijo llamado Isaac. Este hijo se casa con una mujer llamada Rebeca y dan a luz a dos niños, llamados Esaú, el mayor, y el menor llamado Jacob. Estos niños se puede decir que aquí ocurrió algo muy significativo, porque en el Antiguo Testamento siempre se ha dado de que el hijo mayor debe ser el que recibe la bendición de su padre, que en este caso debía haber sido Esaú, pero no fue así. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: el hijo menor, Jacob, fue el que obtuvo la bendición de su padre. Y se puede también sacar de esta historia de que las cosas cambian cuando Dios está en el lugar. Ahora prosigamos con lo que ocurrió con el hijo menor de ambos, que es Jacob. En Jacob, el nombre de Jacob, él tuvo varios encuentros con Dios y Dios decidió cambiarle el nombre a Jacob por el nombre llamado Israel. Ahora vamos a seguir con el patriarca José. José fue un hombre que sufrió mucho en su juventud debido a que él era menor de varios hermanos y por ende se puede decir de que sus hermanos lo envidiaban por el simple hecho de ser el preferido de su padre. Esta situación trae que sus hermanos lo vendan y él viva en un país ajeno y en efecto sus hermanos lo metieron en una cisterna, lo vendieron al pueblo egipcio. Y esto dio a que José se fuera cautivo esclavo por varios años. Pero ellos no contaban con que José iba a ser un hombre exitoso en la tierra en la que él estaba. En José, por ende, ellos eran de Canaán y Canaán estuvo en una crisis, así que ellos se vieron obligados a ir a Egipto. Y esta situación también nos trae de que en
él fue un patriarca grande por el simple hecho de también tener a Dios en su corazón siempre. Bueno, Moisés y jueces. Voy a hablarles sobre estos dos patriarcas que también trazaron una línea muy importante en el Antiguo Testamento. Moisés recibió su llamado desde muy pequeño por el simple hecho de que Moisés, él era un hebreo viviendo en Egipto. En el momento en que Moisés nació, se puede decir que su pueblo, el hebreo, estaba recibiendo persecución de parte de los egipcios. Había un mandato de parte del rey que reinaba para ese entonces de que todos los niños que así eran hebreos y nacían de sexo masculino debían ser aniquilados, eliminados, y si eran niñas sí podían vivir. Entonces Moisés nació justo en ese momento y su madre decidió crear una canasta para él, para que él estuviera durante sus primeros meses en un río y ella estaba muy pendiente de él, hasta que un día la reina, la princesa reina, hija del rey, se lo encontró en el río y decidió como conseguir a alguien de que lo alimentara mientras él tenía meses de nacido, y por obra y gracia fue la madre de Moisés que estuvo al cuidado de su propio hijo. Luego de esto se puede también encontrar en esta historia de que Moisés siempre tenía como percances con la gente que vivían para ese entonces ahí, porque los faraones abusaban de sus hermanos hebreos. Hay algo muy importante que destacar en esta historia, de que Moisés, él vivía en Egipto como un Egipto, pero su sangre corría sangre hebrea. Entonces él veía cómo maltrataban a todos y él como que se ponía a pelear con ellos, hasta que un día mató a uno de ellos, a un egipcio, por haber estado abusando de un hebreo, y huyó. En una de esas veces que él huyó, se encontró a Dios por medio de una zarza de fuego ardiente, y él mantuvo varias pláticas con Dios, y Dios le dijo de que, bueno, si tú tanto amas a los hebreos, vamos a ayudarme para sacarlos de este pueblo que está cautivo de ellos, que abusa de ellos, los maltrata, etc. Y en efecto, así fue. Hay algo importante que hay que resaltar en esta historia, que Moisés, él era tartamudo, entonces por ende no sabía expresarse bien y él le puso 1.000.000 de excusas a Dios, así que Dios por ende le dio a Josué, y en ese momento ellos estuvieron juntos por varios años tratando de sacar al pueblo de Israel de Egipto, y en efecto así fue. Ahora voy a hablarles sobre el periodo de Josué y jueces, que es el periodo donde se mencionan 3 reyes. Tenemos al rey Saúl, al rey David y al rey Salomón. Esto fue en el año 12 y 11 antes de Cristo. Primero que todo les voy a hablar sobre Saúl. Saúl era un rey que se mantuvo reinando por muchos años. Él era de muy avanzada edad, pero necesitaba un relevo. Y tenemos a David, que era un rey muy joven, que fue el relevo de Saúl. Entonces, por ende, se puede decir que David no tenía como el prototipo para llegar a ser un rey, porque era muy joven, de contextura era flaco y era joven, o sea, que no tenía la experiencia como para hacerlo. Pero en sí se le montó persecución, Saúl le montó toda la tarima posible como para que él no reinara. Pero David sí fue porque él estaba llamado por Dios, y cuando Dios te llama no hay nada que se interponga. Entonces David, él escribió libros muy importantes como lo son los Salmos. Él se destaca ahí narrando lecturas hacia Dios. Entonces también de esta historia tenemos un aprendizaje de David y Saúl, que ellos, a pesar de todas las cosas que pasaron, Dios siempre estuvo con David. Y ya para culminar con este periodo tenemos por último a Salomón. Salomón es un rey muy importante y primordial, porque él era un rey que no pidió riqueza, no pidió oro, no pidió nada, pidió sabiduría, algo muy importante como para poder reinar al pueblo. Y Dios como que se complació en él y le otorgó todo. Y esto es lo más importante de este periodo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el marco histórico, que tenemos el año 6 después de Cristo y el 14 después de Cristo. En el 6 después de Cristo se puede originar de que tenían como a alguien que los estaba ayudando a todos, pero los pueblos judíos se empezó a quejar porque como que no recibían lo que ellos necesitaban, y fueron como peleas, luchas, persecuciones, y por ende se puede decir que no fue como lo mejor en el año 6 y 12. En el 26 al 36 después de Cristo se nombra como procurador a Poncio Pilato. Él se puede decir también de que él fue el juez que se encontraba al momento en el que Jesús iba a entregar por cada uno de nosotros.
Y ya para culminar esta parte tenemos el 30 después de Cristo, que es donde encontramos todo esto en el Nuevo Testamento, donde se habla de la vida de Jesús, la forma en la que Jesús murió por nosotros, cuando resucitó, los milagros que hizo, todo lo que hizo, la vida de Jesús, lo que hizo, lo que no hizo, las personas que rodeaban a Jesús, todos los milagros. Y todo esto recuerden que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Los libros de la antigüedad. Es la escritura de una de las grandes invenciones de todos los tiempos. En la primera mitad del segundo milenio era la tierra de Canon, que viene creado en el alfabeto, que era una de las increíbles logogramas acerca de 30 signos. Los materiales. En el mundo de la antigüedad no existía papel. En la antigüedad se escribía sobre piedra, arcilla y metal. La piedra y el metal son materiales difíciles de transportar y no se podían escribir textos largos. Los papiros. El término papel traduce la palabra griega que identifica una hoja de rollo de papiro. El papiro es una planta que crece en los pantanos o en los lagos de poca profundidad. Las pieles. El uso de papel de animales como material para escribir en un gran antiguo. Ahora vamos con los rollos. Los rollos es en el caso del papiro, en un rollo fabricado pegando en hojas. También está formado como antiguos rollos llamados en mejilla de hebreo. Los codiceos. Un codiceo está constituido por diversos cuadernos que están por unas hojas pegadas y en unos cuadros que están formados por los fascículos. El elenco de los libros bíblicos. Es importante conocer que la división en capítulos y versículos de la Biblia son propuestas tardías, pues en la Biblia, en sus inicios, esta no contaba con divisiones. La división de los libros bíblicos en capítulos se dio a partir de 1214. El inglés Stephen Langton propuso dividir la Biblia en capítulos, mientras era canciller de la Universidad de París. Sucesivamente hubo varios intentos de subdividir los capítulos en unidades más pequeñas. Para el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy, estos se utilizan en versículos propuestos por el dominico Sante Pagnini en su edición de la Biblia Latina de 1527. En cambio, su división en versículos del Nuevo Testamento no tuvo éxito. Un protestante, Robert Stein, hace en Ginebra la división de capítulos en versículos que después se impone. En el Antiguo Testamento, esta primera parte nos representa a todos porque es el momento en el que Jesús nace. Es decir, todo lo que ocurre no aparece Jesús por ninguna parte, porque recordemos que la vida de Jesús se narra en el Nuevo Testamento. De la misma forma, en el Antiguo Testamento únicamente se habla de los profetas y patriarcas. Este libro fue escrito en el año 1400 y 300 a.C. Principalmente el idioma en el que se escribió fue el hebreo. Y también fue escrito en arameo y algunos libros sabios están escritos en griego. Aquí se habla sobre la creación del mundo, historias y lo más importante como enseñanzas para las personas en su diario vivir. Posee múltiples géneros literarios y a su vez tiene una clasificación en la cual se tiene prevista la parte donde se narra el principio de la creación del mundo y de la misma forma tiene libros en los cuales se puede hablar sobre profecías, cosas que pasaron pero que no estaban previstas, y de esto se trata el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, en los 27 libros se conservan en el griego. Han sido escritos originalmente en el griego. La elección de la escritura de un griego a partir de los autores del Nuevo Testamento manifiesta no solo una grande definición en esta lengua, en el mundo de la época, sino también en el espíritu universal y ministerio de los primeros cristianos, de modo que se abren en la cultura griega y romana, sin negar la fidelidad a sus orígenes y su identificidad. La lengua del Nuevo Testamento es un griego llamado koinet.
Muchas gracias.